Hola, bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de tertulias con destacadas personalidades de la cultura de los pueblos hispanohablantes. Como siempre, estamos con ustedes José María Conjet, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y la Escuela de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy tenemos el gusto de tener entre nosotros al escritor y diplomático mexicano Sergio Pitol. Bienvenido a nuestro programa, don Sergio. Y quisiera comenzar preguntándole sobre su obra, El tañido de una flauta, y lo que la crítica ha comentado ya en varias ocasiones, que hay una relación bastante evidente entre la cinematografía y las imágenes que vemos en El tañido de una flauta y en otras obras suyas también. Y quisiera que nos dijera su reacción a esta aseveración de la crítica. Bueno, pues efectivamente me parece que es muy evidente esta relación entre cine y narración, entre cine y novela. De alguna manera ambos son dos formas de narración. Para mí el cine fue una de las grandes ventanas al mundo desde la niñez. Yo vivía en un pueblo en el estado de Veracruz, un pueblo muy retirado, un ingenio azucarero, y de vez en cuando había funciones de cine, que eran grandes acontecimientos. Entonces, ir allí, ver, sobre todo en aquella época que había una gran cantidad de películas que podían ser vistas por adultos, pero también eran el deleite de los chicos. De estas películas bastante coloniales, Gunga Din, La Marcha de los 600 Dragones, El Libro de la Selva, todas estas películas basadas en novelas de Rudyard Kipling o de Stevenson, que me producían una felicidad inmensa y me hacían salir de ese reducto pequeñísimo que era mi pueblo, ¿no? Ir al cine era ver un mundo amplísimo, era ver la selva, los animales, las pagodas de la India, los canales de Venecia, y nunca he perdido esta admiración, esta capacidad de asombro ante la pantalla. El cine de los 30s y los 40s, que son en los años de mi niñez y juventud y adolescencia, es un cine para mí definitivo. Cuando estoy en Estados Unidos, por ejemplo, puedo pasar horas buscando en los canales clásicos de cine y redescubrir películas de las que solamente me quedaba alguna escena perdida en la memoria, o alguna o pocas escenas perdidas en la memoria, y verlas reconstruidas. Con el tiempo pasé del cine a los cineclubs. Cuando llegué a México a la universidad, me inscribí a varios cineclubs. Uno de ellos era magnífico, era un cineclub que dependía directamente del material fílmico de la Cinemateca del Museo de Arte Moderno de aquí de Nueva York. Entonces pude ver los ciclos de cine expresionista, las vanguardias, las épocas, las distintas épocas y las distintas modalidades del cine universal. Y uno de mis autores favoritos, uno de los cineastas favoritos, bueno, pueden ser tres, son Fellini, sobre todo el primer Fellini, el del jeque blanco, el sheik blanco, René Clair y Lubitsch, porque los tres relatizaban extraordinariamente la realidad, trataban temas aparentemente muy cotidianos
muy de circunstancias, muy rutinarios, pero de repente algo se desprendía y esa realidad se transformaba, se carnavalizaba, se parodiaba a sí misma. En ese sentido yo creo tener una deuda muy grande con ellos. A una de mis novelas, por ejemplo, la titulé El desfile del amor, como la película en homenaje a Lubitsch, a la película de Lubitsch, que no tiene nada que ver con o si tiene que ver es algo muy remoto, con la novela. En otra novela, mi primera novela, se habla de una función de Lubitsch, una función en París de To Be or Not To Be. Que da lugar a un diálogo de un diálogo humor. Que parodia escenas casi de Lubitsch. Sí. Entonces todo esto ha sido muy importante. Es más, mi primera novela, El tañido de una flauta, nació de dos circunstancias. Un viaje que había yo hecho, era agregado cultural en la Embajada de Belgrado, y tuve que hacer un viaje de trabajo a una ciudad del sur, una ciudad de Montenegro, donde había una escuela, México, después de un terremoto. Y ciertas imágenes que me dejó ese viaje me hicieron crear un cuento, que fue la semilla de la que nacería El tañido de una flauta. Regresé a Belgrado con este cuento esbozado y fui al cineclub, porque siempre que donde llego estoy inscrito en cineclubs. Y vi Rashomon de Kurosawa. Y eso hizo que ese cuento se transformara en una novela que tuviera la forma que tuvo, que tomara imágenes directas de lo visto en la pantalla, y me potenció una posibilidad que siempre está presente, una posición que está siempre presente en mis novelas: la difícil o imposible consecución de la verdad. En Rashomon, como ustedes recordarán, es una película donde hablan tres personajes y un fantasma que al final los corrige, y cada una de las historias, que es la misma, es la escena de un crimen y de una violación o de un rapto de una mujer, cada una de las historias es diferente según sea quien lo cuente. Entonces, esto que yo tenía quizá ya larvado por las lecturas de Henry James o por otras lecturas o por alguna proclividad personal para descreer de la verdad a secas, esta visión de la película en el momento que comenzaba yo a escribir algo, me hizo ser consciente de que ese era mi camino. Yo voy a ir un poco más atrás. Me parece que es el año que viene, cuando se cumplen los 40 años de tu relación con la literatura como creador. Tu primer libro, Víctor Ferri cuenta un cuento, aparece en el 47, ¿no? Creo que sí. El otro día yo te comentaba que a mí me parece que eres un poco injusto con tus primeros cuentos. Tanto el primero, Víctor Ferri, el que da lugar que da el título al libro, Víctor Ferri cuenta un cuento, como uno que a mí me parece extraordinario, se llama Los Ferri. Me parecen que son cuentos que no han perdido nada. No tienen mucho que ver con el resto de tu obra, pero ese ambiente fogneriano, de nostalgia del pasado, de crueldad, siguen teniendo una validez literaria para mi gusto. Ataca tu obra, si bueno, podrá ser. Para mí fue muy importante hacer estos relatos, pero comenzar a abrir un mundo, comenzar a buscar un mundo. Los escribí bajo la influencia, de la lectura de Faulkner, evidentemente, porque el mundo en el que yo vivía era un mundo muy semejante al mundo faulkneriano.
Era un mundo de familias arruinadas, vencidas por la revolución, desplazadas socialmente por una clase por otra clase que empezaba a tomar ese camino. Y como es el mundo fogneriano, donde Yognapatoupa está siendo invadida por la gente del norte y desplazando a las familias del sur, también por el variadísimo contexto racial, contexto étnico. Era un pueblo, era una región donde había varias etnias indígenas, donde había también población de origen africano traída a trabajar a los ingenios, llevada a trabajar a los ingenios después de terminar las obras del Canal de Panamá. Era un mundo multilingüe. Los exhacendados eran casi todos europeos, o los funcionarios de la central azucarera lo eran, se hablaban varios idiomas. Y entonces yo me crié en casa con mi abuela, con familiares muy viejos, que siempre estaban hablando del periodo anterior, como si intentando por todos los medios de negar toda la realidad, todo el presente, todo lo que era el presente. De ese mundo, en ese mundo, donde además había como una lealtad dividida, porque por ejemplo, la relación de mi hermano y la mía y la de mis compañeros de escuela de otras casas, la relación era casi siempre mucho más cercana con la gente que servía en la casa, sí, que con este mundo que estaba muy cerrado, muy anticuado. Entonces esta relación con el mundo indígena era extraordinaria como incitación. Lo veo ahora, en aquella época solamente me deleitaba, pero ahora veo que era la incitación al despertar de una imaginación. Cada paseo que daba yo, que hacíamos, estaba lleno de aparecidos que cada vez que en cada recuento eran los mismos, pero eran diferentes, tenían historias distintas. Todo iba llenándose de una zozobra, de una cosa muy trémula, de temores y salvaciones, de retos y vencimientos. Entonces, todo este mundo me parecía riquísimo, entretenido, misterioso, para utilizar esta palabra tan desgastada, y el mundo de la casa me pareció un mundo como donde se vivía bajo preceptos, bajo una preceptiva que, por ejemplo, un tío viejo que decía que un caballero para hacerlo tenía que calzar zapatos ingleses, especialmente de la marca Church, por ejemplo, cosas así, que a nosotros ya no nos decían nada, porque nosotros nos calzábamos con un zapato corrientísimo, que era lo que podía conseguir nuestra familia. Y entonces lo otro era muy vivo. Y ambos mundos se complementaban, tenían muchos puntos, vasos comunicantes que los nutría, y eso está en mis primeros relatos. Ahora, cuando he tenido que leer algunas veces por invitaciones a hacer un programa literario y me marcan uno de ellos, los siento muy mecánicos. Siento, por pronto no me interesan, en relación a que están muy lejos de lo que estoy haciendo ahora, de lo que estoy tratando de trabajar ahora, sí, y me parecen una poética para mí ya superada o puesta a un lado. Yo quería llevar un poquitito, digamos, nuestros comentarios y preguntas a otro aspecto en que usted también ha incidido, que es el aspecto de la traducción. Gran traductor al castellano de Henry James, de la obra de Gombrowicz, de Jane Austen. Entonces siempre pensamos traductor, traidor. Entonces quería que usted nos explicara un poco
cómo ve el arte de traducir y de traducir de diversos idiomas, del inglés, del polaco al castellano, y al mismo tiempo, sé que son 2 o 3 preguntas juntas, ¿cuál de estos escritores pudiéramos decir ha impactado en su producción literaria o lo ha influido a usted más? Mire, yo empecé a aprender idiomas desde muy pequeño. Ahora, los aprendí pasivamente, aprendí a leerlos, a sentir, a poder seguir el ritmo verbal del autor sin tener, y siendo muy desgraciado, muy desafortunado en la conversación, en la pronunciación, porque desde pequeño tengo un problema auditivo. Pero los aprendí a leer. Gran parte gran parte de mis lecturas han sido inglesas, sobre todo en la juventud, era anglófilo sobre todo. Amplié ese conocimiento de ideas con los viajes. El italiano lo tenía yo casi en el oído desde niño. Amplié ese conocimiento con las lenguas y literaturas eslavas, y siempre fue la idea de traducir, el acto, el ejercicio de traducir me seducía de alguna manera desde pequeño. Me era grato, era un reto que encontraba yo sabroso, y comencé a traducir quizá por puro placer para revistas literarias siendo muy joven, traducir poemas, cosa con la que no volví a incurrir, porque eso necesita otras disciplinas y otras medidas. Pero en unos años, después de 68, yo renuncié a la embajada, y durante unos años tuve que mantenerme por mi parte. No quería yo volver a mi país, y fui a España. Bueno, ya antes había yo traducido en Polonia, pero fue una manera de ganarme la vida. El hecho de poder estar disponible para varias lenguas y de cumplir con los plazos me hizo ser un traductor muy solicitado. Además, en esa época era yo uno de los poquísimos escritores de lengua española que traducía del polaco, y era el momento en que la obra de Gombrowicz se estaba introduciendo a nuestro idioma. Entonces tuve mucha suerte, conocí amigos en Barcelona que empezaban a formar editoriales, como la Jorge Ralde en Anagrama, Beatriz de Moura en Tusquets. Formé parte del comité del Consejo de Lectura de Seix Barral, en la época que lo dirigía Barral, y tuve siempre mucho trabajo y traduje una barbaridad de cosas. Ahora, creo que el secreto del traductor es encontrar la respiración del autor al cual se traduce. Sin eso, aunque se conozcan perfectamente las dos lenguas, pero si no se encuentra la respiración inicial, pueden hacer una traducción que es casi una obra que está en un lenguaje muerto, o en un lenguaje muy diferente con otras sonoridades o otros ritmos distintos a los de la obra en su idioma natural, en su idioma inicial. El problema de la respiración, ya lo está estudiado desde los griegos, ¿no? El neuma, el encontrar el aire, el encontrar respiración. Se ha descuidado mucho por estas escuelas llamadas científicas de traducción, donde se buscan otros objetivos, otras fidelidades muy secundarias, y se puede descuidar,
cuales se puede crear la apariencia de una traducción perfecta, pero que no lo es porque no percibe el ritmo verbal, la música verbal del autor al que uno traduce. Tus tres últimas novelas, El desfile del amor, Domar a la divina garza y La vida conyugal, forman parte de lo que tú has llamado una trilogía, el carnaval. Sí. Hay algo muy distinto en estas tres novelas de las anteriores. Hay un aumento del tono paródico, de la sátira, de un humor a veces cruel. ¿A qué se debe este cambio de, no sé si decir, de registro? Bueno, yo lo he interpretado así, porque también me sorprendió muchísimo, me sorprendía al trabajar estas novelas, al sentir un flujo que era superior a mi control. Sí. Y que era diferente y que iba formando y que iba creando ya una forma literaria, ¿no? Yo lo puedo interpretar de esta manera. Yo había vivido muchos años en Europa. Los primeros 15 como freelancer, o los primeros 14 o 15 dedicándome a traducir, dedicándome a dar clases, dedicándome a oficios varios, casi siempre relacionados con lo editorial. Luego fui agregado cultural, donde, como creo que ya lo comentábamos, trataba yo un mundo que era casi siempre parecido, con circunstancias más o menos distintas de entorno, pero donde había siempre las mismas rivalidades, los celos, los mismos temperamentos, los podía uno encontrar iguales en un lugar que en otro, y era un mundo en el que sentía yo que me movía perfectamente. De pronto fui embajador, que fue mi último puesto en el servicio exterior, embajador en Praga, y me encontré tratando un mundo diferente, el mundo del poder. Era yo representante del mundo del poder ante otro poder. Comencé a hablar, a escribir en un idioma diferente, en un idioma casi siempre cifrado, aparentemente claro, pero siempre cifrado, para no decir nada contundente, para que siempre pudiera evadirse una responsabilidad. Un idioma de mandarines, casi podría decir, un idioma seco, escueto, pomposo, lleno de filigranas, y la gente con la que hablaba, salvo poquísimas excepciones, en el cuerpo diplomático, correspondía perfectamente, habían nacido para hablar ese idioma, para manejarlo, todo esto, y yo me sentía muy fuera de contexto. Entonces, en las noches comencé a escribir una novela de la cual llevaba muchas notas, y en cierto momento sentía yo que mi lenguaje cambiaba, mi lenguaje había sido más bien severo, sí. Más bien elegante, digamos. Un estilo noble, digamos. Un estilo noble. Y de repente todo se volvía, todo lo que escribía parecía una irrisión, un acto de irrisión ante aquel estilo anterior, y surgía uno que a momentos era bastante cuartelario, vulgar, desacralizador, y lo dejaba andar, lo dejaba marchar, y en su momento ya este lenguaje iba creando una estructura, y de esta estructura, en esta estructura entraba una narración y resultaba una novela. Yo creo que fue una manera de evitar la sequedad del mundo del mundo diurno, sí, para encontrar esa riqueza de lengua, otro río lingüístico en las horas nocturnas. Los temas también cambiaron, los temas dejaron de ser trágicos para ser tragicómicos o simplemente cómicos y muchas veces grotescos. El mundo se me transformó
se hizo más alegre, más hay una concepción de relajo permanente, de carnavalización, al grado de que en varias partes empezaron a los críticos y luego los editores mismos a hablar de un tríptico, como si fueran novelas que hubieran estado pensadas en conjunto, de un tríptico y de la carnavalización en ese tríptico. Ahora hice una pausa, escribí El arte de la fuga. El arte de la fuga, una casi novela con elementos que trata de conjuntar la memoria, la escritura, la lectura, donde los géneros se confunden, donde un ensayo se vuelve un cuento, donde un cuento se vuelve una broma, donde una página autobiográfica se vuelve una desacralización de la biografía, y todo esto que pienso forma parte de una tregua, se constituye una tregua mientras surge otra lengua y otros intereses. De manera muy breve, porque nos quedan unos pocos minutos, usted ha incursionado en varios géneros, en el ensayo, en el cuento, en la novela, y ahora los está mezclando. ¿En cuál de ellos prefiere? ¿Cuál de ellos lo atrae más? ¿Se siente más en casa? Mire, en lo que me siento más en casa ahorita es en esta hibridización donde no hay géneros puros, sino donde todos se entrelazan, se imbrican, se conjugan, donde nada es seguro, donde no se sabe si algo es cierto o no es cierto, para lo cual, para lograr esa confusión, es necesario también que los géneros parezcan despojarse de sus características esenciales. Ahora, yo estaba seguro cuando empecé a pensar que iba yo a escribir, que tenía algo que escribir, yo estaba seguro que iba a ser dramaturgo, que iba a ser un autor de teatro. Curioso. El teatro me fascinaba verlo y leerlo. Ir a la Ciudad de México a ver una función con mi abuela, con familiares, y ver una función de teatro era lo máximo que podía yo aspirar. Y leerlo me resultó muy fácil desde el principio, cosa que a veces es difícil en los jóvenes. Me temo que nos están cortando en lo mejor de la conversación. Muchas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros, y recuerden ustedes, los televidentes, que los libros no muerden. Muy bien, solamente me queda decir que esperamos que estén de nuevo con nosotros charlando con Cervantes dentro de un mes en el próximo programa. Hasta entonces.